Buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos hoy en el artículo del credo referido a la comunión de los santos. Es el punto 946. Y vamos a leer los primeros 3 puntos, el 946 al 948. Leemos el primero. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Bien, por lo tanto, veis que este es un punto para engarzar los puntos anteriores que hablaban sobre la Iglesia. Y el siguiente punto es como diciendo, el hecho de que se ponga creo en la Iglesia, la comunión de los santos, pues no es una superposición de dos cosas que no tienen que ver la una con la otra, sino que la comunión de los santos está íntimamente ligada al credo en la Iglesia. Recordad cómo insistíamos en que la comunión, la palabra comunión, la Iglesia es comunión, decíamos, es comunión en cuanto que es reflejo de la comunión intratrinitaria. La Iglesia es reflejo en la tierra de esa comunión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la plasmación en la tierra de esa comunión en el cielo. Eso por una parte, ¿no? Y cuando decimos comunión de los santos, pues insistíamos en que, bueno, pues lo propio de la Iglesia es ser, permitidme la expresión, ¿no? Pues una fábrica de santos. La Iglesia tiene como finalidad propia en la vida hacer santos. Su finalidad es esa, ¿no? Esa es su finalidad. La Iglesia nunca es tan Iglesia como cuando canoniza y cuando proclama la santidad de sus hijos. En ese sentido, pues hablamos de la comunión de los santos. Su finalidad, su quehacer es santificadora, es su realidad, y decimos que la Iglesia es santa en el sentido de que es santificadora, que Dios ha puesto en sus manos pues los medios de santificarnos, ¿no? En ese sentido, pues dice aquí este primer punto del Catecismo, bueno, pues como después de haber hablado de la Santa Iglesia Católica, ahora hablamos de la comunión de los santos, y que la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Son dos realidades, pues, íntimamente enlazadas una con la otra. Sigue el siguiente punto, el 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Bueno, intentamos desgranar un poco este contenido, ¿no? Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, bueno, en primer lugar hay que decir que todos los seres humanos, ¿no?, que formamos este género humano, tenemos ya, por formar parte del mismo género humano, tenemos una misteriosa unión entre nosotros. Los que compartimos la misma naturaleza humana, ¿no?, pues tenemos una misteriosa unión. Nada que pase a otro ser humano, ¿no?, pues es indiferente para nosotros. Recordad cómo el pecado original de Adán y Eva se transmitió a todo el género humano. Por una misteriosa, pues podríamos decir, unión entre el género humano, que nos cuesta expresar, ¿eh? O sea, tenemos la misma, una comunión de origen y de destino. Hemos salido, ¿no?, este género humano del que formamos parte, ¿no?, ha salido de manos de Dios con una vocación de retornar a Él, ¿no? Compartimos un común origen, un común destino, y compartimos una naturaleza humana común. Con lo cual, ya por aquí, ya solamente por este concepto de la naturaleza humana,
pues existe una comunión entre nosotros. Esto explica pues cómo el pecado original se transmitió, y explica también cómo Jesús, al asumir la naturaleza humana, en cierto sentido, él se ha unido con todo ser humano, no únicamente con los que pues están insertos en la Iglesia o bautizados en la Iglesia, sino que Cristo, al encarnarse, al tomar la naturaleza humana, en cierto sentido se ha unido a todo hombre, porque tenemos todos una común naturaleza humana. Cuesta esto, pues, concretarlo más, o sea, cuesta poder precisar exactamente en qué consiste eso, porque son misterios que se nos escapan, ¿no? Pero que sí que podemos afirmarlo. Afirmamos aunque no sea plenamente explicable con detalle, pero sí que es afirmable, que formamos, todos los que formamos parte del género humano, tenemos una comunión entre nosotros por ser parte del género humano, por tener el mismo destino, origen y la misma naturaleza humana. Bien, pero no solo esto, hay más. La comunión entre nosotros es muy superior, ya no solo por tener la misma naturaleza humana, es que encima formamos parte, los bautizados, de un cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, al cual estamos pues perfectamente engarzados con él, ¿no? Es una imagen del cuerpo místico, pues cómo esa cabeza está rigiendo el cuerpo, está enviando órdenes al cuerpo, está unida por una columna vertebral al cuerpo, tiene un nervio central, ¿no?, desde el cual le da la motricidad al resto de sus miembros. Es una imagen muy gráfica, ¿no?, en la que se nos expresa esa comunión entre nosotros con Cristo. Es una imagen que San Pablo recurrió a ella. Nos puede servir también quizás para nuestro empeño catequético. Creo que he tenido ocasión en alguna de estas catequesis de comentario del catecismo de expresarlo, pero luego aprovecho también la ocasión para repetirlo. Nos puede servir también alguna imagen gráfica de cara a la catequesis con los niños o con nosotros mismos, ¿no? Una imagen gráfica para expresar esta comunión de Cristo con su Iglesia, esa integración, ¿no?, de misterios. La imagen gráfica, que podemos incluso traducir en la catequesis, la imagen gráfica de un árbol que tiene lógicamente sus raíces escondidas debajo de la tierra. Esas raíces son imagen de Cristo. Cristo, que desde que ascendió a los cielos pues no es visible para nosotros, ¿no? Y esas raíces fundan el tronco. Ese tronco es la Iglesia, que es visible y se funda en Cristo. Y recibe de Cristo su vida. Cristo no es visible, pero la Iglesia sí es visible. Y por las venas de la Iglesia, por los vasos capilares, ¿no?, de ese tronco, corre esa savia, corre esa sangre de Cristo, corre esa gracia del Espíritu Santo. Jesús da su vida, da el Espíritu Santo y lo da a través de la Iglesia, solo da la Iglesia, ¿no? Igual que la savia que es recibida del Padre de la tierra, ¿no?, por Cristo, es transmitida por el tronco que es la Iglesia. Y ese árbol pues tiene unos frutos, 7 frutos que son, pues imaginémonos, ¿no?, pues 7 sacramentos. De manera que cuando uno de nosotros, ¿no?, nos acercamos a ese árbol y comemos uno de los sacramentos, recibimos en él la vida de Cristo transmitida por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Bien, es una imagen que nos puede servir, ¿no?, de cara a transmitir en la catequesis pues este mismo misterio del cuerpo místico de Cristo. Y es una imagen, la del cuerpo místico de Cristo, o esta otra que os propongo del árbol fundado sobre esas raíces, del cual se nos dan esas 7 frutos, 7 manzanas o lo que fuera, o 7 naranjas, ¿no?, imagen de los sacramentos. Son imágenes que subrayan la conjunción de misterios, la conjunción de misterios. Esto de la comunión de los santos subraya mucho la conjunción de misterios, como todo confluye, como todo está íntimamente integrado.
frente a, bueno, pues a una tendencia que a veces tenemos nosotros de recibir una especie de misterios o verdades de fe a la carta, frente a esa tendencia que dice uno, bueno, pues yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Yo creo en este sacramento sí, en este otro sacramento no. Pido este sacramento, pero el otro no lo pido. O sea, cosas que son absolutamente incoherentes, ¿no? Incoherentes. A veces uno observa hoy en día como alguien se acerca a la Iglesia y pide un sacramento cuando no ha recibido el otro. Y el otro, bueno, pues uno dice, bueno, pues vamos a ver, ¿no? El Señor tendrá paciencia a todos nosotros, pero no deja de participar esto de una mentalidad en la que en vez de integrarse los misterios, en vez de tener una visión integrada, ¿no?, y en comunión de todos los misterios, pues tenemos una visión fragmentada de ellos y parece que nos acercamos a Dios como quien se acerca a una especie de pues de supermercado donde compra pues una serie de productos que le interesan, rechaza otros y no tiene una visión conjunta de la comunión de los misterios, de la comunión de los misterios. Este es pues algo que subraya este punto del catecismo, el 947, cómo los bienes de gracia son comunicados desde Cristo a toda su Iglesia, hasta el punto de afirmar la parte final de este punto algo, pues una expresión recogida del Catecismo romano y el Catecismo de Trento, una expresión que nos puede llamar la atención, vuelvo a leerla. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Un fondo común, dice. Bueno, pues yo creo que es una expresión que nosotros no utilizamos mucho, ¿no? Todos los bienes que la Iglesia ha recibido forman un fondo común. Parece que es como insistir. Todos tenemos que tener en torno a ese depósito de los bienes recibidos, pues una especie de fondo común de gracia, como cuando hablamos de que un Estado tiene un depósito, pues el depósito del Banco Central, el depósito de oro que tiene allí, guarda en el fondo, digamos, de lo más custodiado, está el depósito de oro en el que tiene una cierta garantía común, pues los bienes que se reparten, incluso el dinero que corre nosotros de mano a mano tiene una especie de garantía metálica. Bueno, no sé si hoy en día sigue siendo eso así, pero bueno, valga el ejemplo de esa especie de fondo puesto en el Banco de España donde está depositado el oro que es un poco como el fundamento, el que da un valor a la moneda que corre entre nosotros. Bueno, pues fijaros bien, algo así ocurre en el depósito dado por Cristo, que dice que es un depósito, un fondo común que la Iglesia está llamada a custodiar, que nosotros estamos llamados a recibir, ¿no?, a vivir, a orar. La Iglesia está llamada a transmitir. Es el depósito común, el fondo común, dice el Catecismo de Trento, ¿no? El fondo común del cual no somos dueños, que se nos ha dejado en depósito, y eso pues creo que es una especie de conciencia de que la comunión se basa en un don. Tenemos una comunión en torno a una fe que ha sido donada, nos ha sido donada. No somos dueños de ella, no podemos moldearla a nuestro capricho, no podemos hacer de ella una ideología, no podemos hacer de ella pues aquí te cojo y aquí te dejo, cojo esto y rechazo el otro. No, es toda una comunión de misterios, un misterio que se venera, ante el cual nos postramos, el cual veneramos, con un sentido de respeto muy grande, ¿no? Ese es el fondo común, el depósito común, ¿no?, que ha sido pues ofrecido a la Iglesia frente a nuestra cultura fragmentaria, que a veces lo que no comprende pues tiende a rechazarlo. Todo aquello que no le resulte absolutamente comprensible según unos criterios humanos, pues bueno, tiende a rechazarlo. Nosotros veneramos algo que no conocemos pero que se nos ha revelado y tenemos un grado de conocimiento y esperamos un
que poco a poco en esta vida, ¿no?, vayamos adentrándonos en ese misterio hasta que lleguemos a gozarlo plenamente en la visión de Dios. En este sentido, pues, nos hablamos de que formamos un solo cuerpo, una comunión entre nosotros. Esto podríamos decir que son los fundamentos de la palabra comunión. Damos gracias al Señor por haber podido compartir este comentario del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.